Me sorprendió mi tía, que es el enlace habitual de comunicación con mis abuelos, porque hace poco mi primo y yo, mi primo que lleva poco tiempo en Estados Unidos, pero bueno, siempre trabajando y enfocado, pues ahora ambos tratamos de pues ayudar en la medida de lo posible a nuestros abuelos. Y combinamos esfuerzos hace poco y enviamos para mis abuelos pues unos zapatos, una ropita, una cosita. Y entonces mi tía me mandó varias fotos, pero quiero mostrarte una de ellas para que veas qué lindo está mi abuelo. Mire qué belleza. Pónmelo así como que baja un poquito para que se le vea del para arriba, ¿no? La cara. ¿Los zapatos para qué? Bueno, pues ahí está. Ese es mi abuelo. Miren ustedes qué clase de machote ese. 80 años. 80 años. Mira cómo está ese trinquete. Derechito. Tiene 13 intervenciones quirúrgicas en los pies. Una yegua le desbarató los tobillos cuando era todavía muy joven. Eso es una historia que yo no sé si la he contado aquí, la contaré algún día. Tiene tornillos y todos los tobillos, qué sé yo. Después padeció, cayó en una gran depresión. Bueno, lo voy a hacer. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy podemos conversar un poquito de la familia, de las cosas. Aquí está mi viejo lindo, que se llama Eliezer Ávilas Vázquez y que cariñosamente en el Yareí se conoce como Helio. Un pan de persona. Ese pullover sí, ajá, me lo mandó un abogado de España, me lo regaló y yo se lo regalé a mi abuelo y ahí lo tiene. Muy bonito. Bueno, mi abuelo, semi-analfabeto, casi creo que llegó a cuarto o quinto grado, pero un hombre muy trabajador, muy trabajador. Y la familia siempre trabajó en la agricultura, criando vacas, sembrando plátanos. Y ahí en la Resbalosa, en la Guabina, su lugar natural, que eso es de Yarey para adentro. Bueno, pues siendo muy joven, fue a trabajar, si mal no recuerdo, a una zafra en Manatí. Y allá conoció a mi abuela, que tenía en ese momento como 14, 15 años, en aquellos tiempos. Mi abuela, con los ojos claros, que sacó la rama de mi primo. Mi abuela tiene los ojos muy claros, muy verdes. Y entonces ahí se enamoraron a primera vista. Después voy a poner una foto, porque yo no sé por qué la gente de esa época, de la década de los 40, 50 en Cuba, era tan elegante y tan hermoso. Todo el mundo. Mi abuelo, un guajiro de ordeñar vaca. Y era como un actor, una pintura. Óigame, en aquella época una mujer de 15 años era una mujer en Cuba. Y un hombre de 16, 17 años era un hombre de carácter y de todo. Y allá, bueno, se enamora de mi abuela, que vivían igual, bohío, techo de tabla palma, guano, piso de tierra, pero con una dignidad, con una educación formal, con unos valores extraordinarios. Y entonces, mi bisabuelo, por parte de mi abuela, o sea, el papá de mi abuela, no estaba de acuerdo con la relación. Siempre los padres vemos a las niñas como niñas, como lo que son. Entonces, bueno, ¿cómo es eso que tú, que novio? Mi abuelo, primer novio de toda la vida, de todo, todo, todo. Recuerda que antes era la cosa de primer novio, el amor de toda la vida. Y entonces, ¿quién te dice a ti que mi abuelo a caballo secuestró? Pero bueno, eso tiene nombre más bonito en las películas, ¿no? ¿Cómo se llamaría cuando alguien se lleva a la mujer? Que no sea secuestro, ¿no? Bueno, se raptó a mi abuela. Por la ventana salió. Y entonces a caballo, y allá lo estaba esperando un amigo en un tractor, y subieron al tractor y tal. Raptó, correcto, que suena así como romántico, ¿no? Raptó a la novia y se la llevó para el Yarey. Eso fue allá por el 50 y piquito, ¿no? Bueno, y desde ese momento mi abuela nunca más ha vuelto a Manatí.
porque aunque usted no lo crea, en la misma provincia, en Cuba, Cuba ya es una isla, dividida en diferentes pedacitos, y esos pedacitos en más pedacitos, y dentro de un pedacito, ir de Puerto Padre a Manatí, imposible. No hay en qué ir. No hay transporte de Puerto Padre a Manatí. Es una cosa, una distancia insalvable. Y entonces, bueno, al cabo del tiempo, muere el papá de mi abuela, que ahí no me queda claro, tendría que preguntar si alguna vez lo visitó acá en Yarey, pero sí sé que mi bisabuela Margot se muda para el Yarey con mi abuelo y mi abuela, que ya hicieron su casita, están establecidos y están empezando una familia. Mi abuela Margot, que sí tuve la dicha de conocerla, eh, no se imaginan los recuerdos que me vienen a la mente. La persona más dulce, más cariñosa que he conocido. Yo recuerdo por mi abuela Margot la diferencia, o sea, el paso del pan de sal al pan de bolita, porque ella cogía su pan y lo dividía la bolita y nos daba la mitad a Carlito, la mitad a mí. Y nos enseñaba cuentos que yo no sé si ustedes se acordarán, y tengo la curiosidad si esos cuentos ya se los inventaba o existen. ¿Ustedes han oído cuentos de Pedro Animal y Juan el Bueno? ¿Ustedes oyeron algún cuento de eso? Bueno, en La Habana habían seguro otros cuentos. Pero mi abuela me hacía los cuentos de Pedro Animal y Juan el Bueno, entre otros muchos cuentos. Y Pedro Animal era como decir, como los cuentos de Pepito, ¿no? Pepito era que siempre es el travieso, Pedro Animal, y Juan el Bueno era el bueno, ¿no? Como su nombre lo indica. Y entonces recuerdo uno que era que Pedro Animal se quería comer todos los chicharrones que había en la lata. Sabes que antes se freía un puerco y se hacía una lata, y entonces estaba todo el mundo durmiendo y se levantó Pedro Animal y metió las manos en la lata para coger los chicharrones, pero como metió las dos manos y la boca de la lata era chiquitica, después no le salían las manos. Y entonces la lata empezó a sonar por toda la casa, y entonces él vio un tronco y quiso darle así para sacar las manos de la lata, y el tronco era Juan el Bueno, que estaba, no sé, haciendo pipi o caca, no sé, en algún lugar en el patio, y le dio un golpe a Juan el Bueno. Y entonces eran unos cuentos largos, largos, ¿no? Que uno pasa por diferentes etapas. Cuando éramos chiquitos, mientras nos comíamos la comida, la sopita, la cosita que nos hacían, mi abuela, mi bisabuela Margot, que le decíamos mamá, siempre dan un cuento, mamá, y nosotros comiéndonos eso y ella haciendo el cuento. Luego ya uno crece un poquito y ya se ve grande, ¿no? Como de 10 años, algo así. Y entonces nos burlábamos de mamá, ¿no? Y decíamos, oye, mira que jode con los cuentos esto, a ver, ya mamá, el cuento de Pedro Animal, y bueno, güey, vente otro cuento. Y uno se pone como medio rebelde, ¿no? Y bueno, murió, yo estaba abrazado de ella, yo dormía con ella. Y ese día nunca se me olvida porque llega mi tío Miguel, hermano de mi abuela. Ya ella estaba enfermita, pero yo me encantaba dormir abrazado de ella así, yo en las camas aquellas que eran camas antiguas, ¿no? De unas barras torneadas así, y tenían un bastidor. Y era el bastidor que tú te sentabas era una colchoneta, te sentabas en el bastidor y te sentabas casi en el piso, porque son como unos muelles de acero que se hunden así. Eso se usaba mucho antes. Y yo estaba ahí atrás. Y yo recuerdo que es raro, ¿no? Que yo decía, ¿por qué me dejan dormir un poquito más hoy? Era como un lunes, un martes, ¿no? Ya yo estaba como en preescolar. Y yo veía que entraba gente al cuarto y salía gente del cuarto. Y entraba gente al cuarto y salía gente del cuarto. Y yo decía, ¿por qué entran y salen? Y ya ella estaba muerta. Y yo estaba ahí atrás de ella. Y estaban un poco esperando a que yo me despertara y sacarme a mí de la cama, como para que yo no me traumara, ¿no? Con eso. Y yo no me di cuenta. Y entonces en una de esas entra y me dicen, ven a desayunar, mira que ya está el café con leche, qué sé yo. Y yo me levanto, pero ya yo sospecho que es algo raro, porque mamá siempre se levantaba a las 5 de la mañana. O sea, nunca se había dado el caso que a las 7, 8 de la mañana ya estuviera allí, pero acurrucadita normal en su cama, como siempre. Y bueno,
me llevaron para la escuela y cuando yo regreso por la tarde, es un día muy cosas de esas que los niños retienen, ¿no? Que voy llegando a la casa, al bohío allí, y veo a mucha gente. Es una cosa, y yo iba caminando y decía, ¿y esa gente que hace delante de mi casa? Que ahí están, ¿no? En el jardincito, en la cosita. Y bueno, era como el sepelio, ¿no? Fue una cosa bien, ese día lo rememoro mucho. Y después, uno pensando que, ¿cómo te digo? El valor que tienen ciertas cosas, como me han hecho falta los cuentos. Bueno, entonces, ¿por qué estaba hablando yo de esto? Ah, de mi abuelo. Mi abuelo, de muy joven, en la agricultura trabajando, se compró un camión. Era un Studebaker del 47, si mal no me equivoco, o del 57. En aquel pobre pueblo de Cuba que se llama el Yaray de Vázquez, había como 4 camiones que jóvenes trabajadores allí agrícolas, el dealer estaba allí mismo en Puerto Padre. Estaban expuestos los camiones en esos décadas de los 50. Y tú, igual que hoy, eras una persona seria, tenías un crédito y entonces dabas un inicial, ibas pagando la letra del camión, como lo hacemos hoy en el mundo entero. Y mi abuelo se compró su camioncito. Y cuando está todo el gelengue de los rebeldes y de la cosa, mi abuelo, como parte de esa juventud que quería mejorar y que quería un cambio y que no quería tener menos de lo que tenían, sino que quería que Cuba fuera mejor de lo que era, pues transportó rebeldes de aquí para allá y llevó a los rebeldes a emboscada y los sacó a los heridos y mi abuela en la alfabetización y la cosa. Y resulta que ya cerca de los 70, los rebeldes fueron a quitarle el camioncito a mi abuelo. Y mi abuelo no se lo creía, ¿no? Decía, pero ¿cómo? Si yo ayudé a hacer esto, que mi camión es mi medio de subsistencia. Yo mantengo a mi mujer, a mis hijos, tirando mercancía, sacando vianda de aquí en el camión. No, la revolución necesita tu camión. O no los vende, creo que le dieron como 2 o 3 pesos. Era una cosa simbólica. No los vende por lo que vale un guarapo, no sé, una tontería. 15 pesos. O te lo expropiamos. Y entonces, bueno, ahí le hicieron una cosa que se llama venta forzosa. Le dieron prácticamente nada y se llevaron el camión. Camión que él debía todavía, o lo había acabado de pagar y había gastado muchísimo dinero. Mi abuelo cayó en una depresión muy grande que lo sumió en el alcohol y dejó de ser ese joven eh, impetuoso, una persona eh, incansable, y se sumió en el alcoholito, en las cosas así, siempre recordando el camión y el camión. Desde que yo nací, en todas las celebraciones, las fotos, todo era arriba del camión. Y yo en el timón del camión. Y mi papá. Y mi tía. O sea, el camión era parte de la familia, ¿no? Bueno. Y era la herramienta para salir de la pobreza y pasar a una vida mejor. Un vehículo. Bueno, eso duró 30 y pico años. El fenómeno de, bueno, por eso mi papá no toma. Mi papá puede estar en cualquier celebración, que de hecho celebra muy poco o nada,
Él los 31 de diciembre y todo tiene un hornito hecho de piedra en la casa que le asa perniles y cositas a todo el barrio que va a asar algo. Cuando se asaban cosas, cada vez son menos, pero él no celebra, ¿no? Y en gran medida tú le brindas una cerveza, no toma cerveza, le brindas un trago de ron, no toma nada. Y tiene que ver con el trauma de los 30 y pico de años de alcoholismo de mi abuelo. Un alcoholismo que no era un alcoholismo de problemas, de mi abuelo es un pan con el mundo entero, pero durante esas etapas de crisis las discusiones eran con mi abuela, que ha sido la gran matriarca que nos ha criado a todos, a hijos, a nietos, todo el mundo. Pero no sé, cosa de llegar a la casa y mi abuela haberle hecho, no había nada, un burro hervido con un arroz, una cosa, pero con gran cariño. ¿Y qué? ¿Y esto es lo que hay? Y batir el plato contra la pared. Y entonces pasamos etapas muy, muy duras. Se murieron como 6 hermanos de mi abuelo, eran como 7, 8. Y en el mismo año se murieron como 6. Y el próximo era mi abuelo. Eso fue a principios de los 2000, 98, 2000. De acuerdo, bueno, Mongo, Ávila y muchos otros. Y mi abuelo estaba que tú lo levantabas por el brazo y era como levantar una jabita de nylon. Seco, hecho tal. Y cuando muere uno de los hermanos de él que más él quería, en el mismo velorio, dijo, ni fumo ni tomo más. Claro, ¿qué dijimos toda la familia? ¿No? Ok, bueno, vamos a ver mañana. Bueno, han pasado 23 años de eso. Y nunca más se dio un trago de alcohol y nunca más cogió un cigarro en la boca. Y es increíble el poder de regeneración que tienen los seres humanos. Mi abuelo está mejor ahora que hace 20 años. Está que es un trinquete y atiende el patio y siembra mate y chapea y tiene ya las secuelas del alcoholismo que le dejó problemas de circulación en los pies y determinadas cosas, pero aún así no padece de nada, no usa ni espejuelo. Para que usted entienda el calibre de persona que es mi abuelo un día le operaron un cordal que la raíz le estaba afectando un ojo. Y como tenía hambre, vino comiendo galletas del hospital para la casa. Para que ustedes entiendan de qué animal estamos hablando. ¿Sabe? De fajarse a mordida con un perro, un berraco, lo que fuera. Es un tipo que no es persona. Y entonces, bueno, ahora que más rico está de disfrutar, porque es la persona más dulce, más cariñosa, más jodedora, vive dándole cuero a mi abuela, ya ahora es otra cosa, ¿no? Ya no toma. Y bueno, pues ahora es que me lo estoy perdiendo. Pero viendo lo que le pasó a mi abuelo, lo estaba hablando el otro día con alguien aquí, toda esa gente que le quitaron todo, o sea, un amigo mío que vino a la casa, creo que fue Junior, me dice, Eliezer, qué bonito lo que has logrado, ¿no? En 6 años en Estados Unidos, tienes que pagarlo todavía en los próximos 30, pero tienes tu casita, tienes la finquita bonita y tal. ¿Tú te imaginas que ahora lleguen y te lo quiten? Y yo por un momento me lo imaginé, ¿no? Y que te dejen en la calle sin nada. ¿Por qué? Porque triunfó aquí un gobierno revolucionario vestido verde olivo y ya tú te lo roban todo. Y pensé que qué clase de fuerza emocional tuvieron los primeros exiliados que le quitaron todo lo que habían logrado en Cuba, como le quitaron el camión a mi abuelo. Mi abuelo se sumió en una tremenda depresión. Y esa gente llegó aquí sin nada. Y muchos de ellos volvieron a levantar en Miami, en New Jersey, en Kentucky. Volvieron a renacer después de 40 años, de 50 años. Y por eso en Cuba, cuando ven que la gente aquí tiene ese odio, porque lo tiene, contra el comunismo, contra todos esos esbirros, gente que luchó contra Batista y después Fidel los destimbaló completo. Entonces tú te explicas y tú dices, caramba, claro que el Team Acero no puede entender nada. Son gente que nacieron ayer, nacimos ya cuando todo esto había pasado, pero es muy jodido que los frutos de tu esfuerzo de toda la vida llegue a alguien por sus santos cojones y te lo quite. Y no es fácil recuperarse de eso. Y en ese camino la gente perdió familia, mujer, amigos, barrios, raíces, no solo lo material, no solo lo material.
dejó parte de su alma, de su corazón. Entonces, bueno, nada, me pongo muy feliz cuando mi tía me manda fotos y, y se me renueva la esperanza de que en algún momento, pues, lo voy a disfrutar de nuevo.